Bueno, no se iban a librar de nosotros, seguimos con el repaso de ejercicios de parcial, un ejercicio teórico, práctico, por así decir, donde teníamos que tener bien los conceptos de asíntota vertical, horizontal, oblicua, y lo hemos aplicado porque es simplemente aplicar la definición, uno tiene que atenerse a la definición, nada más. Y es muy formal, no porque me lo dijeron o porque, no sé, pienso que no tiene asíntota vertical porque es un polinomio. Bueno, sí, está bien, es una propiedad, si es un polinomio no tiene asíntota vertical, pero eso hay que demostrarlo. Y como uno por ahí no sabe tanta matemática en el examen y qué sé yo, uno tiene que atenerse simplemente a la definición y lo hemos hecho. Bueno, quedó en el tintero algo que quedó al final de la exposición anterior. Nosotros analizamos de que esta función no existe ni asíntota vertical, ni horizontal, ni oblicua. Y con respecto a la vertical, yo me basé en la definición lisa y claramente de lo que es una asíntota vertical. O sea, me basé en esa definición. Y demostré que a través de la definición la función está polinómica y en realidad cualquier función polinómica de la misma forma se puede demostrar de que por definición no tiene asíntota vertical. Entonces, hay otra forma también de demostrar con las funciones polinómicas, como por ejemplo esta función polinómica de grado 3, ¿no? Grado 3 porque es la mayor potencia del polinomio, x al cubo. Hay otra forma de verificar que no tiene asíntota vertical. Y es mediante esta propiedad que se tomó en el examen como una pregunta. Y que esa pregunta terminó siendo una propiedad, porque dice, esta propiedad dice, si el dominio de la función son todos los reales, no existe asíntota vertical. Está perfecto. Si el dominio de una función son todos los reales, no tiene por qué existir ninguna asíntota vertical. No. Ahora demos un ejemplo de una función que tenga el dominio de todos los reales y que tenga una asíntota vertical. Vamos a tratar de buscar una función o dibujar una función cuyo dominio son todos los reales y de pronto tiene que tener una asíntota vertical, medio como que va a resultar contradictorio. O sea, no voy a encontrar una función buena, linda, por así decir, que el dominio sean todos los números reales, donde yo puedo reemplazar cualquier valor de x real en la f de x de la función, y tenga o contenga una o más asíntotas verticales. Es difícil. No voy a encontrar un ejemplo ni matemático ni gráfico de esa situación. Una función que tenga el dominio de todos los reales, por el dominio que tenga por dominio todos los números reales, en cualquier valor de x puedo meter en la f de x de la función, y que tenga una asíntota vertical, medio contradictorio, porque si tiene una asíntota vertical, ese valor de x seguro que está excluido de la función. ¿Por qué? Porque cuando hago el límite, cuando x tiende por la derecha o por la izquierda de ese número, la función se va a ir al más infinito o se va a ir al menos infinito gráficamente. Entonces, me dio como que no puedo decir que ese valor de x está en el dominio, porque cuando x tiende a ese número, la función me da infinito. Infinito no es un número real, como para que esté en la imagen de la función. Y menos infinito tampoco. Por ende, ese valor x no puede estar en el dominio, porque si estuviese en el dominio de la función, al reemplazar ese valor de x en la función debería procesar un número real. Sin embargo, no procesa ningún número real, porque cuando me acerco por la derecha o por la izquierda de ese número, la función se me va a los caños, al infinito o al menos infinito. Entonces no puede estar en el dominio de una función, algo que se va al infinito o al menos infinito, porque infinito y menos infinito no son números reales como para que estén contenidos dentro de la imagen de una función. No son números reales. Lo que está contenido dentro de la imagen de una función son números reales. El infinito y el menos infinito no son números reales. Entonces, así se razona. Estoy pensando en voz alta, ahora lo voy a escribir.
Pero la cuestión es la siguiente, así se razona, así se procesa. O sea, esto sería como pensar en el absurdo. Supongamos por un momento, que tenemos una función cuyo dominio son todos los reales, y tenemos un valor de x por donde pasa una asíntota vertical. O sea, hago límite cuando x tiende por la derecha o por la izquierda de ese número, y debería darme más o menos infinito. No puede ser. ¿Por qué? Porque cuando reemplazo ese valor de x en la función, o me acerco a ese valor de x por la derecha o por la izquierda, ese número, la función me arroja más o menos infinito como imagen. Y la imagen infinito, menos infinito no existe. No existe. El infinito y el menos infinito no son números reales como para pertenecer a la imagen de la función. Entonces es absurdo, no puede ser, no puede existir la asíntota vertical. Y así, en forma, digamos, contradictoriamente, podemos analizar de que esta propiedad es válida. Que si yo sé que el dominio de una función son los reales, estoy seguro que son todos los reales, estoy seguro que son todos los reales, entonces no puede tener asíntota vertical, porque si la tuviese, ese valor de x, cuando tiende, yo hago el límite cuando x tiende a ese valor por la derecha y por la izquierda, como me tiene que dar más o menos infinito no pueden estar dentro de la imagen de una función, porque no son números reales. Por ende, eso es una contradicción. Por ese valor de x no puede pasar una asíntota vertical. Una locura. Y así se razona. En forma de contradicción, por eso se llama método del absurdo. El método del absurdo es decir, bueno, sí, acá me dicen que el dominio de una función son los reales, entonces no existe asíntota vertical. ¿Cómo pruebo eso? Por el absurdo. Supongamos por un momento que yo tengo una función cuyo dominio son los reales, pero existe un valor de x por donde pasa una asíntota vertical. Existe un valor de x por donde pasa una asíntota vertical, una línea punteada vertical perpendicular al eje x. Se supone gráficamente, yo lo entiendo, que la función cuando x tiende a por la derecha de ese número, por la izquierda de ese número, o se va al infinito o se va al menos infinito, porque es una asíntota vertical. Pero ese valor de x está en el dominio, no puede estar en es contradictorio, no puede estar en el dominio. No puede estar en el dominio, porque cuando lo reemplazo por ese valor de x, la función se me va al infinito y al menos infinito. Y infinito menos infinito no son números reales como para pertenecer a la imagen de la función. Entonces es un absurdo, ese valor de x, que yo supuse porque pasa una asíntota vertical, no tiene sentido, no tiene razón de ser. ¿Me explico? Sí. Y así se demuestra. Entonces, es cierta esta propiedad, y la demostración es por el absurdo. ¿El absurdo qué significa? El absurdo es suponer que el dominio son los reales, el dominio de la función son los reales, y que existe una asíntota vertical. Es decir, suponer, por un momento, suponer de que sí, el dominio son los reales, pero existe una asíntota vertical en x igual a. Eso es suponer por el absurdo. El absurdo significa llegar a una contradicción, a una irracionalidad, a una incoherencia, a una falacia. Hay muchas formas de decirlo. Entonces, yo digo, el dominio son todos los reales. Si el dominio son todos los reales, entonces x igual a pertenece al dominio.
Pero yo estoy suponiendo de que en x igual a A existe asíntota vertical. Pero supongo que en x igual a A existe asíntota vertical. Esto implica entonces, esto implica que cuando hago el límite, cuando x tiende a A por la derecha o por la izquierda de A, la función se va al diablo, a más o a menos infinito. Y acá surge el absurdo. ¿Por qué? Porque si este límite me da más o menos infinito, esto es como decir que más o menos, como, digamos, es como decir, sabiendo que x igual a A está en el dominio, porque acá lo estoy diciendo, es como decir entonces, es como decir que la imagen de f de x en x igual a A es más o menos infinito. Pero más o menos infinito no son números reales. Como para pertenecer a la imagen, porque lo que contiene la imagen son números reales, no puede contener a más o menos infinito. La imagen de ninguna función puede contener a más o menos infinito porque más y menos infinito no son números reales. Entonces, pero más y menos no son números reales, por lo tanto no pueden estar dentro de la imagen de la función cuando equivale a, por ende esto es absurdo. Esto implica contradicción. Absurdo. Y así se demuestra que este argumento es válido. O sea, no puedo suponer que existe asíntota vertical. No existe más bien. O sea que esta suposición, o cuando puse supongo de que existe asíntota vertical en x igual a A, sabiendo que el dominio son todos los reales y por ende A es un número que está dentro del dominio de la función, por lo tanto no existe asíntota vertical. ¿Se entiende la contradicción? Sí, sí, se entiende, quedó claro. O sea, el dominio son los reales, entonces en x igual a pertenece al dominio. Entonces, pero supongo que en x igual a existe asíntota vertical, por ende, este límite te queda más o menos infinito. Entonces, esto es como decir que la imagen de f de x en x igual a es más o menos infinito, pero más y menos infinito no son números reales. Entonces, como no son números reales, no pueden estar dentro de la imagen de la función. Porque lo que está dentro de la imagen de una función son números reales. Por lo tanto, esto es una contradicción. Porque si fuesen números reales, bueno, pero como no son números reales más y menos infinitos, y lo que está dentro de una imagen de una función siempre son números reales, es como decir que más y menos infinitos son parte de la imagen de la función. Mentira, no pueden ser parte de la imagen de la función porque no son números reales. O sea, en X, es como decir que en x igual a A, sabiendo que A está en el dominio, me da como imagen más o menos infinito. Pero más y menos infinito no son números reales, por ende no pueden estar dentro de la imagen de ninguna función porque la imagen de cualquier función contiene números reales, no puede contener a más y a menos infinito. Entonces así se demuestra, así se argumenta, así se razona esta propiedad. Y había un ejercicio en el examen que preguntaba una cosa así. Si el dominio de una... Había que analizar el valor de verdad, pero había que justificar.
el dominio de una función son los reales, entonces habían puesto existe asíntota vertical. Mentira, no existe. Porque si existiese sería contradictorio, porque en ese valor de A la función se va a dar más infinito, menos infinito, y más y menos infinito, como recién dije, no pueden estar dentro de la imagen de ninguna función. Entonces así se demuestra, así se argumente, así se justifica y así se razona. Y uno, por más que quiera encontrar alguna función o algún ejemplo práctico, algún gráfico de una función cuyo dominio sean todos los reales y que contenga una asíntota vertical, va a ser imposible en el universo encontrar algo así. Pero esta propiedad se demuestra a través del método del absurdo o de contradicción. Como lo dije, como lo expresé varias veces y como lo escribí. Y esto quedó para la foto. Y este video va a ser cortito, de 15 minutos. Porque ahora, digamos, con esta propiedad, yo puedo volver a hacer la parte del ejercicio para demostrar que no existe asíntota vertical. Que esta función no existe, no tiene asíntota vertical. ¿Por qué? Porque si yo pruebo que el dominio de esta función son los reales, acá lo estoy diciendo, si el dominio de una función son los reales, entonces no existe asíntota vertical. Y el dominio de esta función son los reales, porque es un polinomio. Nosotros cuando sacábamos el dominio de una función, el dominio lo definíamos así, son todos los valores de x que puede aceptar la función para procesar un valor de y, que va a estar en la imagen de la función. Así se define el dominio de una función. Esa es la definición clásica. Ahora, nosotros teníamos recursos algebraicos para detectar a simples rasgos cuando podría no ser los reales el dominio. Bueno, cuando hay algo con x en el denominador hay que ponerlo distinto de 0 porque dividir por 0 no se puede, o cuando hay una raíz par de algo con x, lo dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0, o cuando hay un logaritmo, no importa en qué base, un logaritmo de una base real, ¿no? O sea, la base de un logaritmo tiene que ser mayor que 0 y distinta de 1, logaritmo en base 10, logaritmo natural, lo que sea. Si tenemos logaritmo de algo con x, lo que está dentro del logaritmo tiene que ser mayor estrictamente que 0, porque el logaritmo de 0 no existe y el logaritmo de un número negativo en números reales tampoco. Bueno, si no existía, dada una función, ¿no? Dada una función. Me dieron una función, una fórmula, y yo veo que no existe ninguno de esos tres casos, entonces seguramente el dominio van a ser todos los reales. Lo digo porque hablé de estos tres casos, porque también hay otras funciones, como por ejemplo, trigonométricas, pero no estamos hablando de funciones trigonométricas, y después, por ejemplo, las funciones inversas trigonométricas, arcoseno, arcocoseno, de eso no estoy hablando, sería como un cuarto caso de las tres reglas de dominio que mencioné, pero no voy a hablar de ese caso porque acá no lo estamos viendo, pero existe un cuarto caso cuando se trata de funciones inversas trigonométricas, arcoseno, arcocoseno, pero no importa eso. La cuestión es que si no existen esas tres reglas en una fórmula de una función, digamos, si no detecto en una fórmula de una función ninguna de esas tres cosas, algo con x en el denominador, una raíz par de algo con x o un logaritmo de algo con x, es probable de que el dominio sean todos los reales. No tengo por qué descartar nada, eso es lo que significa, por eso cualquier valor de x puedo meter en la función y eso la función lo procesa y me da un valor de y, por lo tanto el dominio de los reales. Bueno, acá esta función no tiene nada dividiendo por x, no hay ninguna raíz par de algo con x, no hay ningún logaritmo de algo con x, un polinomio. Todos los polinomios, su dominio son todos los reales, porque puedo meter cualquier valor de x acá, y esto procesa un valor de y, chao. Entonces, si el dominio son los reales, por ahí, por el reflejo no sé, entonces, por esta propiedad, no existe asíntota vertical. Y yo también lo podría haber probado por este lado. Y ya está, se terminó. Un ejercicio que parecía cortito y simple, terminó siendo teórico y me hizo mover la cabeza. Así que aparecen preguntas teóricas, aparecen preguntas que son teórico-práctico, donde uno tiene que procesar a través de la definición y aclararlo bien y demostrarlo bien.
Es rigurosa la matemática, pero no es difícil una vez que uno se atiene a las definiciones, ¿no? Los argumentos claros y las propiedades. Bueno, queda para esto para la foto y bueno. Nos vemos en el próximo video y seguiremos haciendo ejercicios de parcial. Veremos con qué nos topamos ahora. Chau, chau.